Ya todo huele a elecciones en el jardín de la política. Los partidos preparan estrategias y listas para las citas con las urnas, la de abril y la de mayo. A pesar de tener la cabeza en modo electoral, la actividad continúa y por eso esta tarde Junta y Gobierno de España se han reunido en la comisión bilateral que tenían marcada en la agenda. El problema es que el escenario político deje un encuentro de estas características en una mera foto y no en acuerdos que propongan soluciones a asuntos pendientes. Bienvenidos. Los protagonistas de nuestra imagen del día son la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y el vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez. Han hablado de cómo avanzar en la extensión de la banda ancha rural que financiarán ambas administraciones o en el peso de la comunidad en las decisiones de la Confederación Hidrográfica del Duero. 2 horas y 4 asuntos han centrado esta reunión de la Comisión Junta-Estado, que no se reunía desde 2010 y que venía semanas preparándose. El principal acuerdo en la cuenca del Duero. Castilla y León pasará a contar con los mismos miembros que el Gobierno de España en la Comisión de Planificación, lo que el Ejecutivo de Sánchez cambiará vía Real Decreto. Vamos a pedir inmediatamente estos informes preceptivos y vamos a ver si nos da tiempo. Desde luego, la voluntad del Gobierno de España es hacer el procedimiento de manera adecuada, correcta. No vamos a saltarnos ningún trámite de los exigidos por la ley, pero vamos a acelerarlo al máximo. El tema de regadíos para la agricultura es fundamental, y tener un peso ahí en la planificación no teníamos ninguno. Ahora vamos a estar de igual a igual con el Gobierno de España. Sobre el plan de banda ancha que la Junta quiere ampliar a través del convenio de escuelas conectadas, la falta de presupuestos ha impedido más compromiso que este. Apoyar la reprogramación de fondos europeos destinados en Castilla y León que no hayan sido ejecutados en otros programas. Igual que en el plan de convergencia, voluntad política de apostar por los reequilibrios territoriales a través de áreas estratégicas como quiere la Junta. Y en materia de conflictos, 2 hay en ciernes: la ley de transportes y el impuesto a Garoña. Eso es buena señal. Cuando el Gobierno cree que no es constitucional, va directamente al Constitucional. Cuando lo lleva a la Comisión de Conflicto es porque entiende que se puede llegar a algún acuerdo de interpretación de la norma. Así se ha hecho siempre. Batet ha asegurado además que sí habrá estrategia para el reto demográfico antes de que acabe la legislatura. Esa cumbre bilateral llega en un momento en el que los partidos ya solo tienen en la cabeza las elecciones generales del 28 de abril. Tras el anuncio de Sánchez del viernes, el lunes ha sido día para reunir a las ejecutivas. En la del PSOE han abierto el proceso de primarias hasta el 25 de febrero. Se pueden presentar los aspirantes a candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, aunque parece evidente que no habrá más nombres en esa lista que el de Pedro Sánchez. El 14 y el 15 de marzo se reunirá la Comisión Federal de Listas y el 17 el Comité Federal se pronunciará sobre todos los candidatos del partido. El secretario de Organización Socialista asegura que su partido está muy movilizado y que no se plantean pactos por ahora. Nuestra aspiración es conseguir un gobierno monocolor. Esa es nuestra aspiración y vamos a trabajar en ello. Hemos conseguido hacerlo con 84 diputados. Con bastantes más no será más fácil hacerlo. Por su parte, Pablo Casado también ha reunido a sus varones para dar el pistoletazo de salida a este periodo preelectoral. Lo estaban deseando, asegura el presidente nacional del PP, y asegura que les ha pillado ya con la marcha puesta. Salen a ganar, dice el líder de los populares, no a pactar, pero los acuerdos sí entran en sus planes. Si el Partido Socialista puede volver a formar gobierno, le va a volver a dar lo que le pedían los independentistas. Pero si el PP logra formar gobierno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pondremos a los separatistas en su sitio y pararemos una vez más el golpe de Estado que estaban dando. Es momento también de marcar estrategia de cara a esas elecciones. La Ejecutiva de Ciudadanos ha decidido que no llegarán a acuerdos de investidura con el PSOE a nivel nacional.
Por su parte, Podemos recupera a uno de sus grandes mantras electorales más allá de su mensaje de frenar a la derecha. La formación morada basará parte de su campaña en la devolución del dinero del rescate bancario y en revertir los recortes en los servicios públicos. Ciudadanos no va a pactar ni con el PSOE ni con Pedro Sánchez para un futuro gobierno de España. El señor Pedro Sánchez se tiene que ir a la oposición. El presidente del Gobierno de España dialoga y pacta con aquellos que han dado el golpe de Estado en Cataluña. Vamos a garantizar que ese dinero la banca lo devuelve. Vamos a hacer lo contrario de lo que ha planteado el Partido Popular. No vamos a bajarle los impuestos a los ricos, no vamos a aumentar los privilegios fiscales de las grandes fortunas y de las grandes corporaciones, no vamos a permitir que se siga desmantelando la sanidad, la educación y la ley de dependencia. En una de esas ejecutivas, en la del PSOE, ha estado mi invitado de esta noche, es el portavoz de la Federal Socialista, es alcalde de Valladolid y candidato a revalidar ese cargo el 26 de mayo. Óscar Puente, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vayamos paso a paso. Usted era partidario más del 14 de abril que del 28, ¿no?, de celebrar las elecciones generales. Bueno, es una diferencia de matiz, ¿no? Yo era partidario de que una vez que se tomaba la decisión, pues cuanto antes, ¿no? Pero bueno, entre el 14 y el 28 tampoco es que haya una diferencia muy grande, ¿no? Una curiosidad, claro, la primera semana de campaña coincide con la Semana Santa. Ya sabemos lo que es la Semana Santa en Valladolid. ¿Qué va a hacer el alcalde? ¿Las procesiones o los actos de campaña del PSOE? Hombre, yo creo que el alcalde de Valladolid en la Semana Santa de Valladolid tiene una obligación que está por encima de casi cualquier otra. Y por tanto yo mantendré mi agenda normal que pasa por participar en muchos de los actos que tiene la Semana Santa. Soy además cofrade, por tanto, bueno, para mí será una Semana Santa de las habituales, ¿no? Tiempo habrá la siguiente semana de volcarse más en la campaña. Sí. Pensando en las elecciones del 28 de abril, ¿se cree alguna de las encuestas? Es verdad que cada una da un dato diferente. ¿Se cree las encuestas que se están publicando últimamente? No, me creo más mis sensaciones y me creo el marco en el que nos estamos moviendo, ¿no? Y yo creo que es un marco favorable para el Partido Socialista, porque en este momento la derecha está muy dividida. Al mismo tiempo creo que la derecha está, digamos, generando cierta alarma en el electorado moderado. Hoy vemos a Ciudadanos que automáticamente, en una decisión yo creo incomprensible, ha anunciado que no va a pactar con el Partido Socialista después de las elecciones, lo que quiere decir es en su contrario que con los únicos que está dispuesto a pactar es con el Partido Popular y con Vox. Creo que el Partido Socialista ha gobernado 8 meses y ha fijado en la retina algunas ideas de carácter social que el país necesita, y en ese marco yo creo que el Partido Socialista obtendrá un gran resultado el día 28 de abril. ¿Y cómo cree usted que ese resultado pues, puede influir en las elecciones del 26 de mayo, en las que le interesan todas, pero en las que de verdad Óscar Puente está especialmente interesado, claro está? No, yo creo que es un alivio el hecho de que no coincidan, como se llegó a plantear en el famoso Superdomingo. Yo creo que desde el punto de vista democrático lo es, porque el 26 de mayo lo que harán los ciudadanos es elegir un alcalde o una alcaldesa y por tanto lo razonable es que el debate sea estrictamente municipal. En una mezcla, pues al final el debate nacional se impone, ¿no? Y ese es un marco que yo creo que no es el adecuado. Yo voy mucho más tranquilo cuando se hayan producido ya las elecciones generales, cada uno haya participado en ellas y optado por lo que más le interese para España, y después nos centremos en Valladolid, que es lo que se va a decidir el 26 de mayo para los próximos 4 años. Y hablando ya de esas elecciones del 26 de mayo, decía usted en una entrevista en el Día de Valladolid, el 25 de mayo de 2015, ¿no?, cuando ya se daba por hecho que usted iba a ser el alcalde de su ciudad, que la izquierda tiene la oportunidad de cambiar la ciudad y que la va a aprovechar. ¿Ha cambiado Valladolid en estos últimos 4 años? Mucho más de lo que algunos sostienen y mucho más de lo que la gente piensa, ¿no? Creo que han sido 4 años de un cambio, desde luego, en muchas cosas muy profundo en la ciudad de Valladolid. De entrada nos hemos sacudido pues, algunos estigmas que nos acompañaban y nos hemos convertido en una ciudad mucho más transparente, mucho más abierta, mucho más amable, y eso se ha notado, ¿no? Llevamos 3 años siendo la ciudad que más crece en turismo de España. Somos una ciudad mucho más dinámica en este momento, una ciudad que además está creciendo económicamente más que la media,
y bueno, pues se han hecho cosas que yo creo que son muy interesantes. También digo, si se quiere llegar hasta el final en ese proceso de cambio, un mandato no es suficiente. Cuando se compara el trabajo de Javier León de la Riva con el mío, que tuvo 20 años, 5 mandatos consecutivos, frente a uno solo, pues yo creo que no se está siendo del todo justo. Yo creo que lo razonable es que un proyecto político tenga unos cuantos mandatos para poder desarrollarse en plenitud, y nosotros estamos confiados en que la ciudadanía vallisoletana nos va a dar esa oportunidad. Y si tiene la posibilidad, si vuelve a ser alcalde después del 26 de mayo, ¿en qué cree que debe seguir cambiando Valladolid durante los próximos años? Bueno, Valladolid tiene retos importantes los próximos años, ¿no? Algunos tienen que ver con lo que se denominan grandes proyectos, pero sobre todo yo creo que es una ciudad que tiene que seguir profundizando en las cosas en las que ha mejorado en estos 4 años. Debe seguir siendo una ciudad más dinámica, tenemos ese reto de frenar el éxodo de gente preparada de nuestra ciudad, ese es uno de los retos más importantes. Tenemos que seguir haciendo una ciudad que funcione mejor. Tenemos que seguir siendo una ciudad que atraiga turismo, que atraiga visitantes, tenemos una oportunidad importante de crecer en ese sentido, pero sobre todo yo creo que lo que tenemos es que hacer las cosas que hemos venido haciendo y profundizar en ellas y hacerlas mejor en los próximos años, ¿no? Ese es el reto. Y bueno, vivir una etapa de tranquilidad. Llevamos 4 años en el gobierno sin escándalos, sin varapalos judiciales, sin dar la nota en el conjunto de España, más que por cosas positivas, y poniendo a Valladolid en el mapa con actividades como el Mundial del Vino de Bruselas, los premios Max de teatro que vendrán este año, ¿por qué no los Goya? Y pequeños y grandes proyectos que van haciendo poco a poco de Valladolid una ciudad cada vez más atractiva, cada vez mejor para vivir, y en la que los ciudadanos se sienten cada vez más felices y más integrados. Por tanto, ese es el reto, no tenemos, digamos, el reto de las grandes obras faraónicas, sino que yo creo que tenemos el reto de construir una ciudad cada día mejor, ¿no? El otro día se lo escuchábamos a la concejal de Cultura, Ana Redondo, de verdad, la posibilidad de que vengan los Goyas a Valladolid es una opción que es, ¿por qué no? Que es muy factible. Han ido a Sevilla, igual que fueron los Max, precisamente, el año pasado, y ¿por qué no? La hoja de ruta puede ser venir a Valladolid. Nosotros creo que ya somos una ciudad que ha demostrado que juega en la primera división en los grandes eventos, y que hemos organizado muy bien todo aquello que hemos acogido. Vamos a emprender una buena remodelación de la feria de muestras, vamos a emprender una buena remodelación del estadio de fútbol, y bueno, pues yo creo que vamos a tener oportunidades de seguir sacando la cabeza en el contexto nacional e internacional y haciendo de Valladolid pues una ciudad de acogida gracias a su magnífica ubicación, a sus excelentes comunicaciones. Yo creo que a una capacidad organizativa de la ciudad ya acostumbrada a este tipo de eventos que está más que contrastada, ¿no? ¿Y qué soluciones se van a plantear por parte del Partido Socialista, por parte del candidato a la alcaldía del PSOE, Óscar Puente, a barrios como el de Las Viudas? Porque sabe que en campaña se va a hablar y mucho de la situación que se vive en el barrio de Las Viudas, y más después de haber sido noticia en los últimos tiempos. Bueno, nosotros tenemos un proyecto para ese barrio, igual que lo tenemos para todas las zonas que están en este momento en una situación de clara marginalidad. Lo estamos desarrollando en el polígono 29 de octubre y lo vamos a desarrollar en Las Viudas. Hay quien cree que la solución para Las Viudas es más policía. Nosotros creemos que la marginalidad no se resuelve con medidas policiales, porque la marginalidad es una espiral que o se quiebra o cada vez se hace más intensa y cada vez produce mayor exclusión, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos muy claro es que en ese barrio hay que intervenir desde muchos puntos de vista. Uno es el urbanístico, es decir, la infravivienda llama a la marginalidad y llama a la pobreza, y por tanto hay que acabar con ella. Hay que intervenir de manera social, como estamos haciendo en el 29 de octubre. Estamos ya poniendo en marcha un centro de intervención social en el antiguo colegio Santiago López, ya han empezado las obras, y bueno, lo que tenemos que hacer es intervenir en esos barrios de manera activa para frenar esa espiral, ¿no? Hay gente en esos barrios que ya tiene muy difícil enderezar el rumbo, muy difícil, pero esa gente tiene hijos, esa gente tiene hijas, y es ahí donde tenemos que intervenir para que tengan un futuro, para que no se vean de alguna manera ya privados de cualquier posibilidad de integrarse en la sociedad de manera normal, y por tanto ese es el trabajo que tenemos que desarrollar, y nosotros tenemos un proyecto y, como digo, no tenemos que explicarlo, se puede ver cómo lo estamos desarrollando en el 29 de octubre. Hemos rehabilitado 23 bloques el año pasado, emprenderemos ahora mismo la rehabilitación de otros 30 bloques en el polígono 29 de octubre, con una inversión en buena parte municipal y otra parte de la Junta de Castilla y León. Y bueno, pues vamos a seguir desarrollando ese trabajo para que los barrios del este de la ciudad sean cada vez más dignos, y para que las zonas donde hay marginalidad, donde hay pobreza, donde hay infravivienda, pues demos la vuelta a la situación y consigamos una mayor igualdad. ¿Y confía en que eso pueda acabar con los problemas de seguridad que se han producido en esos barrios?
Bueno, yo creo que los problemas de seguridad sobre todo provienen de la marginalidad, es decir, la gente que no trabaja, que no tiene una forma de ganarse la vida, pues al final en una parte importante acaba cometiendo delitos. Es verdad que en nuestra sociedad hay dos tipos de delincuentes, ¿no? Hay algunos, bueno, lo estamos viendo en algunos casos, ¿no?, que mueven 150 millones de euros en Andorra y en teoría han tenido todas las oportunidades educativas del mundo y han nacido en una buena familia, han crecido en ella. Y luego hay otro tipo de delincuencia, que es esa delincuencia que va vinculada a la violencia, que va vinculada, bueno, pues a los robos, a ese tipo de, al narcotráfico, que generalmente tiene una relación directa con la pobreza y con la marginalidad. Y nosotros, digamos que en la parte alta del escalafón, desde el ámbito municipal, poco podemos hacer, pero en esa parte baja, en esa parte de que tiene que ver con la pobreza, claro que podemos hacer, tenemos que intervenir y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, es consciente usted también que en la campaña electoral se va a hablar de nuevo del soterramiento, ¿no? ¿Qué dijo Pilar del Olmo, la candidata del Partido Popular, dijo este fin de semana que me pegaré con quien sea desde el primer día para conseguir el soterramiento? Bueno, ojalá esta fuera una cuestión... ¿Usted ya lo da por olvidado? No, yo lo que soy es realista y lo que no puedo es engañar a los ciudadanos más. Ya lo hizo el Partido Popular durante 20 años y parece que tiene la intención de seguir intentándolo. Yo a los ciudadanos lo que les voy a explicar es por qué el soterramiento de la ciudad de Valladolid hoy por hoy no es posible. El otro día el Tribunal de Cuentas emitía un informe muy extenso y muy duro con los soterramientos en España. Parece que la consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León no le da mucho crédito al Tribunal de Cuentas, pero en él se establecían una serie de conclusiones que yo creo que es importante que se tengan en cuenta, ¿no? Una de las cosas que decía, que hablaba, era de las cifras del soterramiento de Valladolid. Yo he escuchado en muchas ocasiones preguntarme al Partido Popular que de dónde me sacaba las cifras. Pues simplemente que revisen el informe del Tribunal de Cuentas, porque todas las que yo he dado ahí están en el informe, ¿no? Es un organismo independiente de los partidos políticos y por tanto su criterio desde luego merece mucho crédito, ¿no? El soterramiento de la ciudad de Valladolid no es un problema de peleas, es un problema de millones de euros. Si hay alguien que los ponga, el primero que está dispuesto a hacerlo soy yo, pero sé que no hay en este momento ninguna administración, ni siquiera la autonómica de la que forma parte la candidata del Partido Popular, que haya estado dispuesta en ningún momento a poner el dinero que hace falta para hacer el soterramiento. Como eso no es posible, como no hay nadie que lo quiera poner, lo que tenemos es que ser realistas y dejarnos ya de esperar. Lo que no puede ser es que la ciudad de Valladolid tenga un paso como el de la calle Labradores por el que no podemos ya meter ningún autobús de los que se fabrican en este momento porque ya ninguno da la altura para hacerlo. Y el barrio de Las Delicias se resiente porque tiene una mala entrada y ahí tenemos una oportunidad importante de hacer un gran paso de 4 vías, no de 2 como hay ahora, con dignidad para los peatones, para los ciclistas, para los automovilistas, con un gran espacio verde sobre ese paso, y eso va a cambiar enormemente la fisonomía de la ciudad, junto con otras actuaciones, por supuesto, como la eliminación del arco de ladrillo, y va a permitir que esta sea una ciudad mucho más permeabilizada, que no tenga soterramiento de momento, como no lo tiene Zúrich o no lo tiene Burdeos, y desde luego allí de dinero no andan cortos, pero que tienen mucha mejor permeabilidad en sus ciudades y muchos mejores pasos y mucha más comunicación entre un lado y otro de la vía del que tenemos nosotros ahora, entre otras razones porque llevamos 20 y tantos años esperando por un soterramiento que no llega. Por eso yo, desde luego, a los ciudadanos lo que les voy a trasladar es realismo. Esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión económica y no hay en este momento capacidad económica suficiente para hacer frente al soterramiento del ferrocarril en Valladolid. Ni hay soluciones intermedias, por desgracia, más baratas que no sea la integración en superficie. Por tanto, nosotros vamos a ir con esa explicación, con nuestro proyecto, y lo vamos a explicar a los ciudadanos. Quien quiera seguir defendiendo el soterramiento tendrá que explicar cómo lo va a pagar, quién lo va a pagar y en qué va a consistir esa pelea. No sé si la candidata del PP estará dispuesta a encadenarse a las vías, como dijo que iba a hacer el anterior candidato del Partido Popular, el señor de Ondalarriba, que dijo que se encadenaría a las vías si no llegaba el tren soterrado. Ya vimos cómo se encadenó y ya vemos cómo se hizo el soterramiento, a pesar de que lo prometió en muchas ocasiones. Bueno, sería una imagen. Bueno, me habla usted de un proyecto de ciudad, de una idea de ciudad, de cómo quiere que sea el Valladolid del futuro, pero voy a volver un poco a las elecciones, a lo que les espera, sobre todo a los candidatos, ¿no? Y es formar equipos. Damos por hecho ya que usted ha fichado a Charo Chávez para sus listas, a la candidata, a la líder de Si se puede. No lo den por hecho porque primero, si se puede, Valladolid debe deshojar la margarita de su futuro. ¿Pero le gustaría? A mí me gusta incorporar a mi lista personas que tengan cosas que aportar, y Charo es una persona, para mí, muy valiosa. Es una persona que tiene un alto grado de conocimiento ciudadano, que conoce bien la ciudad, que ha trabajado 4 años muy bien en el ayuntamiento, que por tanto tiene experiencia.
Es una mujer muy valiente, yo creo que con grandes valores, muy reconocida en el mundo de la cultura de Valladolid, y por tanto sería una candidata excelente a integrar la lista del Partido Socialista, pero primero ella tiene que deshojar la margarita. Yo desde luego no le oculto que sería muy bonito, yo lo dije hace 4 años, cuando los ciudadanos se manifestaban en las calles y decían eso de no nos representan. Para mí sería un orgullo que la persona que representó a esas personas que dicen no nos representan hace 4 años se integrara en mi candidatura, porque eso significaría que esas personas ya han encontrado un sitio en el Partido Socialista. Bueno, no le voy a negar que usted nos ha dado mucho material para las tertulias en los últimos tiempos, sobre todo cuando le han tenido que pitar los oídos, ¿no?, a raíz de esas famosas declaraciones en la cadena SER, donde venía a decir que pedía a la Junta que apostase más por Valladolid. Hemos escuchado muchas reacciones tanto de alcaldes de un partido político como pues el PP, como también alcaldes de su propio partido, del Partido Socialista. Le quiero preguntar por una situación. ¿De verdad cree usted que Valladolid no ha salido beneficiado con la creación de la comunidad? Ahí están los datos. Valladolid, por ejemplo, en términos de población, cuando más ha crecido en su historia fue entre los años 30 y 60 del siglo XIX y en los años 60 del siglo XX. Desde la creación de la comunidad autónoma, el incremento poblacional de la provincia de Valladolid no ha llegado al 6%, y estamos hablando de más de 2 décadas, casi 3 décadas, ¿no? Esa es la realidad, es decir, la población que ha estado perdiendo Castilla y León, por desgracia, no ha venido a Valladolid. En términos económicos, yo creo que es una de las ciudades claramente peor tratadas por la Junta de Castilla y León, y ahí están los datos. ¿En serio? Sí, sin ninguna duda. Somos, por ejemplo, en gasto social, la ciudad que menos recibe de la Junta de Castilla y León por habitante de toda la comunidad autónoma, por poner un ejemplo, ¿no? En nuestros contenedores culturales, los contenedores culturales municipales importantes como la Seminci reciben una ayuda simbólica, y otros como el Museo del Patio Herreriano ni siquiera simbólica, 0 euros, ¿no?, o el Museo de la Ciencia. En fin, yo creo que hay mucho mito en lo que se refiere a la inversión que hace la Junta de Castilla y León en Valladolid y poca realidad, pero en todo caso ya veo que este es un debate pues prácticamente abocado a la melancolía, porque las reacciones, lejos de ser frías y objetivas, pues son viscerales y bueno, tienen mucho más que ver con sentimientos que tienen poco que ver con lo cerebral y más con lo visceral. Nos sorprendió sobre todo, y por las imágenes que hemos visto al principio, ¿no?, por cómo comenzó precisamente su legislatura, ¿no?, con esos encuentros bilaterales, sobre todo con el alcalde de León, ¿no?, donde había habido durante muchos años esa disputa un poco irracional, ¿no?, entre Valladolid-León, León-Valladolid, Valladolid-Burgos, Burgos-Valladolid. ¿Qué ha cambiado de aquellos días a estos días? No ha cambiado absolutamente nada. No creo que haya nadie que haya escuchado salir de mi boca alguna descalificación hacia León o hacia otros territorios de la comunidad autónoma. Es decir, yo no he dicho que la Cultural está en segunda B y que está bien ahí, ¿no?, como decía el anterior alcalde, se acordarán ustedes, ¿no? Es decir, yo no me dedico a agredir ni a ofender a nadie, simplemente trato de defender lo que creo que es bueno para Valladolid y para el conjunto de la comunidad autónoma, porque lo que yo dije el otro día no es que se le negara al resto de territorios inversiones que claramente necesitan. Lo que decía es que hay determinadas inversiones de carácter estratégico que están mejor hechas en Valladolid y que benefician al conjunto de la comunidad, por una cuestión a veces exclusivamente geográfica. Es decir, hay cosas que en Valladolid están al alcance más fácil del resto de ciudadanos de la comunidad autónoma por una cuestión de proximidad. Eso se interpreta en términos de agresión a otros territorios y yo creo que es una interpretación equivocada, nada más lejos de la realidad. Yo me alegro mucho de que a León le vaya bien, porque si a León le va bien, le irá mejor a Valladolid. Siempre creo que lo que le vaya bien a Salamanca, a Burgos, a Palencia, es bueno para Valladolid. Lo que no logro entender es por qué hay quien cree que lo que le va bien a Valladolid le va mal al conjunto de la comunidad autónoma, y esa es la irracionalidad del debate que yo no alcanzo a entender. Y bueno, pues esta reacción, la verdad es que me ha sorprendido por lo virulenta, aunque si hay una que me ha sorprendido por encima de todas es la del propio Partido Popular de Valladolid y hasta de la propia candidata, que me ha mandado a su jefe de campaña, bueno, pues poco menos que a desactivarme. No sé cómo va a pelear por el soterramiento del ferrocarril en Valladolid si no está dispuesta a pelear por esta tierra en el conjunto de la comunidad autónoma de la que ella es una de las más importantes responsables, ¿no? Se lo preguntaremos cuando vengamos aquí en la última entrevista. Gracias, Óscar Puente, alcalde de Valladolid y candidato del PSOE a repetir en esa alcaldía. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Publicidad. A la vuelta llegan los tertulianos para analizar lo que ha dado de sí este día. Hasta ahora.